Hola, ¿qué tal? Continuamos con estos videos explicativos. Ahora hablaremos del modelo híbrido. ¿Qué es un modelo híbrido? Es La palabra híbrido tiene que ver con dos elementos que se integran para formar algo nuevo. Estos dos elementos al integrarse generan otra cosa que por sí mismos no eran, pero al mismo tiempo nos dicen que no es algo puro o que no es algo de un solo origen. Y realmente ese es el modelo que nosotros estamos implementando, un modelo basado en competencias y educación transformacional. Explicaremos estos dos aspectos, la educación transformacional y los modelos basados en competencias. Primero que nada, para poder entender esto, es necesario explicar el perfil de ingreso. Nosotros ya consideramos, ya vemos un perfil de ingreso. Este perfil de ingreso tiene que ver con la educación básica que debe tener un estudiante para tener la formación ministerial básica. Es decir, la educación básica a nivel México es hasta la secundaria, terminando la secundaria, pero sabemos que en algunos casos especiales quizá habrá hermanos y hermanas que no tienen hasta la primaria terminada y se puede proveer la formación ministerial básica para ellos. ¿Sí? Con algún apoyo, con alguna ayuda o según las características del contexto en el que estén, pero es posible para ellos. Pero para la formación ministerial avanzada se necesita la preparatoria concluida, ¿sí? O el bachillerato. Los requisitos de ingreso, ustedes saben, debe haber una entrevista, una carta de recomendación de un pastor y un laico, presentar la evaluación psicométrica. Se está haciendo una evaluación psicométrica sobre todo para las habilidades de aprendizaje, algunos conocimientos básicos, cuestiones vocacionales también se integran en esta evaluación. Otro de los requisitos es el testimonio de conversión y llamado a servir, entendiendo el llamado a servir como esa convicción de que no solamente se va a una institución educativa para aprender algo, sino es porque tenemos la convicción de servir en la iglesia o en el lugar donde estamos. Y por último, el testimonio de la iglesia que reconoce la transformación de esta persona, que es de bendición, que sirve, y esta persona también disfruta servir. Estos elementos son parte de lo que sería el perfil de ingreso, y en el perfil de ingreso también dentro de la entrevista debe de haber una acompañamiento en la búsqueda de dirección para buscar para confirmar el área de servicio donde Dios lo está animando. En el tiempo de la entrevista y en el curso propedéutico se va a buscar y promover las experiencias de servicio dentro de y fuera de la iglesia, ¿no? Es decir, cuando nosotros están llegando algunas personas es necesario animarlos para que ya estén sirviendo en alguna área específica de la iglesia. Por eso mismo debe haber una visión de servicio dentro y fuera de la iglesia y una motivación para preparación académica. Hay algunas personas que quieren servir pero no quieren prepararse, entonces se va a hacer un sufrimiento muy grande para ellos estar de 3 o 4 años dentro de una institución. Así que necesitamos ayudarles para que ellos estén motivados para tomar cursos. Y bueno, en el perfil de egreso de la formación ministerial en teología, de una formación ministerial en teología, nosotros tenemos estas características curriculares que ya les había dicho de la formación ministerial avanzada y la formación ministerial básica. Pero en el perfil de egreso se busca que el hermano o la hermana sea maduro, sea en su personalidad y también como cristiano, tenga habilidades y conocimientos especializados en teología y ciencias afinas, y también muestre claridad ministerial, ya haya más claridad cuando sale de la licenciatura para ver en qué área va a servir, cómo cumplirá en los diversos ministerios que hay dentro de la iglesia, y con los dones que Dios le ha dado, la responsabilidad o el llamado al que Dios lo está moviendo. Entonces, esto es importante porque va a ir acompañado de ciertas competencias que nosotros hemos considerado o ciertas capacidades de saber hacer muy importantes para ellos. Entonces las competencias, ahí viene la diapositiva, y podemos ver que es saber hacer con ética y en condiciones específicas algo. ¿Sí? Y va a haber mucho tipo de competencias. Están integradas por conocimientos, habilidades, actitudes y principios o valores.
Si bien aquí no está enunciado en términos genéricos la parte de la formación transformadora, que es parte del híbrido de nuestro modelo curricular, nosotros lo estamos considerando. ¿Por qué? Porque aquí las habilidades, conocimientos, actitudes y valores no solamente hablan de la persona, sino también debe de evidenciarse el testimonio de cómo Dios está trabajando en la persona, y esto es algo de transformación. Por ello, nosotros necesitamos enfatizar también esa parte. Pero las competencias son conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se puede desempeñar esta persona en condiciones específicas. Y bueno, nosotros aquí hacemos eco de nuestra normatividad en la Guía de Desarrollo Ministerial y Manual de la Iglesia, que considera los conceptos de capacidad, carácter, contenido y contexto, y son integrados u organizados por medio de competencias. Y bueno, las competencias del perfil de egreso que ustedes conocerán son 7 competencias ministeriales, que son estas competencias claramente identificadas con un área de servicio. 7 competencias generales, que son aquellas identificadas con una persona de formación medio superior, de formación superior, que debe de saber desarrollar, ¿no? Que debe de desempeñar en cualquier área de servicio, en cualquier área de ministerio, pero también fuera del área de ministerio, como serían carreras universitarias, también deben desarrollar este tipo de competencias. Y por último, hay 6 competencias específicas que no las van a desarrollar todos los estudiantes, solamente dependiendo el tipo de concentración que ellos elijan, o de materias optativas que les ayuden a formar estas competencias específicas, que son 6, de las cuales son 2 para formación ministerial en teología pastoral, 2 para pastoral infantil y juvenil, y 2 para ministerio musical. Ahora, en la educación transformacional vamos a ver algunos aspectos muy importantes que tienen que ver con la formación de las personas. La formación no es algo que depende del maestro, no es algo que depende de nosotros como directores de las instituciones. No, la formación, nosotros ayudamos a que la persona se forme, pero la formación es un proceso también de autoconocimiento y de autorregulación de su propio aprendizaje y formación. Si bien nosotros sabemos qué es eso, sabemos que en asumir la responsabilidad, la gracia de Dios, el Espíritu Santo trabaja en las personas y las transforma en algo que no eran, nos transforma en algo que no somos. Por tal motivo, la educación como transformación es importante. Son cambios que Dios hace en las personas, por medio de otras personas o por medio de la intervención directa de Dios, y facilitan que posteriormente estas personas transformadas cooperen para la transformación de otros. Esta transformación es por medio del poder de Dios y el amor de Dios, en el que nosotros somos colaboradores. La transformación de las personas tiene que ver con lo que se muestra que somos en Cristo, y de cómo nosotros somos sal y luz en la tierra, pero también cómo nosotros crecemos en gracia y nos parecemos, o somos cada día más, crecemos, como dice la Biblia en Efesios 4:9, crecemos a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. El punto que a mí me gusta enfatizar en esta parte es lo dicho en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, y en Tito 1, del 5 al 9, en el que se habla de ustedes recordarán, el subtítulo que se le agrega a esta parte de las escrituras es los obispos, ¿no? Las características de los obispos. Y vienen ahí algunas características. Si nosotros observamos detenidamente, una gran cantidad de ellas no son cuestiones de dominio de conocimientos o habilidades profesionales. Tienen que ver con carácter, tienen que ver con un carácter transformado, una evidencia de tener buenas relaciones, tanto con su familia como en el ministerio, ser personas de ejemplo, ser personas transformadas por Dios, que reflejan a Dios. Entonces, el ser transformados tiene que ver con esos elementos que estamos enunciando aquí. Y esas metas aspirables de la obra transformadora del Espíritu Santo
en las personas es algo que nosotros tenemos claramente identificados y es como dirían algunos, que nos ganamos o que ganamos con tener personas con un gran dominio de habilidades o con un gran dominio de ciertos conocimientos, pero no han sido transformados o no están siendo transformados, sino que solamente tienen ciertos conocimientos que pueden servir mucho, pero si no hay transformación del carácter, si no hay buenas relaciones que den testimonio de que ellos son servidores y servidoras de Dios, este tipo de educación es incompleta. Por tal motivo, la educación transformacional o un modelo transformacional tiene que ver con que somos transformados. Estamos siendo distintos por medio del Espíritu Santo, por medio de la iglesia que nos ayuda a crecer y que es colaboradora con Dios para ser edificados. Entonces, la educación transformacional nos ayuda a que los estudiantes y profesores nos reconozcamos como discípulos de Jesús y compañeros de camino. Es decir, aquí no hay diferencia radical. Los dos grupos, pastores maestros y estudiantes, somos discípulos. Y en ese proceso de discipulado hay algunos que estamos quizá más experimentados que otros, o hemos experimentado más la transformación de Dios, o damos testimonio de ello, y es necesario decirlo, facilitarlo y acompañarlos en ese proceso formativo. De ahí nosotros podremos ver que la relación de mentoría, la relación de supervisión y acompañamiento son fundamentales. El conocimiento es importante, pero no es la meta. La meta es ser personas transformadas en crecimiento, en gracia, para con Dios y con los hombres. Y es ahí donde nosotros necesitamos ser transformados para poder servir al mundo y edificar a los creyentes. Si no, va a ser muy complicado, va a ser una tarea infructuosa que nosotros solamente estemos desarrollando habilidades profesionalizantes, pero no estemos siendo transformados. De ahí, nosotros, al ser transformados, no solamente es una transformación individual aislada, sino una transformación como grupos. Los grupos de aprendizaje deben ser grupos para la transformación de todos, ¿sí? No podemos estar aislados o que solamente, yo me preocupo por mi vida espiritual y cada quien se preocupe por la vida espiritual de cada cual. No, todos nosotros necesitamos interesarnos en el bienestar y en la transformación de los demás. Yo creo que eso no es solamente para los seminarios, debe ser para la iglesia. Lamentablemente a veces no es así. La transformación desde ese punto de vista también es una reconciliación integral en nuestro Señor Jesucristo, de nuestra personalidad, una integración de todo lo que somos, de todo lo que hacemos y en donde servimos, es decir, con todo lo que hacemos en cualquier parte, no solamente dentro del templo o dentro del seminario. Por eso, el proceso formativo es un proceso modesto. ¿En qué sentido? En que nosotros no garantizamos todo este proceso, porque eso es un trabajo de Dios, por medio del Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Y entonces nosotros no vamos a decir hasta dónde es la medida, nosotros vamos a facilitar que esto suceda y vamos con la ayuda de Dios a ser ejemplo de que esto sucede, acompañar para que esto suceda. ¿Sí? Por eso nosotros modestamente debemos reconocer qué cosas son las que hace Dios. Y nosotros solamente somos colaboradores, solamente somos hermanos que acompañan en este camino. De ahí nosotros entendemos como espacio formativo a un entorno integrado con interacciones educativas, con programas de enseñanza y aprendizaje y otros recursos que en armonía con Dios ayudan a la formación de cada estudiante y cada profesor de la comunidad. Es con esto que terminamos este video en el que se explica un poco el modelo híbrido, que es educación basada en competencias para desarrollar habilidades, conocimientos, actitudes y valores, pero en un modelo transformacional en el que somos todos discípulos de Jesús, unos condiscípulos más experimentados que ayudan al crecimiento de otros, pero que la transformación fundamental en el carácter, en el poder de Dios, es por medio del Espíritu Santo y no por medio del proceso formativo aislado de Dios. Y esta integración, que es un poco misteriosa honestamente, de cómo Dios nos usa para que el Espíritu Santo trabaje en las personas, lo único que podemos resumir de manera sencilla es: Dios
En la Biblia nos dice que nosotros nos edificamos los unos a los otros para crecer. Y es ahí donde está la educación transformacional. Pero en esa educación transformacional, el Espíritu Santo es el que nos confirma, nos da poder, nos afirma, nos hace crecer, para también poder después servir a otros. Entonces, con eso cerramos este video y primero Dios, en el próximo estaremos hablando algunos aspectos en relación al diseño de el modelo curricular y algunos aspectos fundamentales de la malla curricular. Bendiciones y hasta la próxima.